Queremos agradecerles la concurrencia. La verdad es que es siempre un lujo hacer este tipo de eventos en Montevideo porque convocan gente interesada, interesante, que genera charlas particularmente interesantes. Nuestra intención el día de hoy es presentarles este informe. Ana es Ana Frutero es una de los coautoras de este. Es un informe. El banco hace todos los años un informe sobre un tema en particular, y este año ha hecho este trabajo que nos gusta especialmente porque nos parece que sale del modelo tradicional de análisis económicos más duros y abre a otro tipo de discusiones que nos parecen más ricas en el ámbito de las políticas públicas. Ana es una de las coautoras. Ella va a hacer una breve presentación, así como media hora, sobre básicamente los principales hallazgos que hubo en el documento. Y después vamos a hacer este formato moderno de living. Vamos a poner unos whiskies o unas papas fritas, algo ahí. Y la idea es que Nelson Fernández va a moderar el diálogo con Ana, con Ignacio, perdón, pero si no me el apellido no me sale de primera, Suaznavar, con Cristina Lutzenberg y con Paolo Mefalopoulos, que están acá, que son, los presentaremos después a cada uno en particular, pero expertos en el tema, que nos parecía interesante escucharlos a ellos, pero además que ellos motiven el debate y motiven la charla con todos ustedes. Entonces la idea es poder mostrarles el trabajo que hemos hecho, poder motivar que nos ayuden a pensar cómo estas ideas se pueden trasladar no solo en una discusión intelectual divertida, pero en implicancias concretas para las políticas públicas. Entonces la dejo a Ana que empiece. La presentación la va a hacer en italiano para que todos pensemos más ágilmente y sea más divertido. No, Ana acaba de decirnos que tiene un problema serio y que a ella se le pegan rápido los acentos. Y estuvo almorzando conmigo, así que lamentablemente le va a hacer en porteño la presentación. Discúlpenme, si yo sabía le hablaba en otro idioma, pero no lo sabía. Pero bueno, todo tuyo ahora. Gracias. Creo que tengo esto. Me encanta. Lo que más me encanta de estar presentando el reporte es que uno de mis sueños siempre ha sido ser cantante y hacer conciertos, y esto es lo más cerca de ser con esta cosita. Si quieres. Bueno, también es que Rafa me conoce también por el lado de cantante, pero no voy a hacer nada de ese tipo, ese estilo aquí. Entonces, muchas gracias. Por suerte, Rafa dijo, yo soy italiana, así que mi español no es que a veces no es muy bueno, no tanto porque no soy tan buena tal vez, pero es porque a veces me faltan un poco las palabras. Pero es un placer estar aquí, es mi primera vez en Uruguay y en el Cono Sur, la verdad. Nunca he estado en Argentina y hasta ahora me ha verdaderamente encantado. Entonces, ya lo mencionó un poco Rafa, pero ¿qué es el Informe del Desarrollo Mundial? Es una de las principales publicaciones que el Banco Mundial hace, se produce anualmente desde el 1978, y en este informe se hace un análisis de diferentes aspectos del desarrollo, sobre diferentes temas. Una cosa que el equipo en este año ha trabajado diferente de los otros es que los temas de previos informes han sido sobre, como infraestructura, medio ambiente, sobre temas específicos, mientras que este informe es más sobre una metodología para desarrollar políticas públicas. Y la evidencia que se tiene es todavía bastante, hay mucha evidencia sobre que viene de países a alto ingreso, no tanto de países de medio o bajo ingreso, aún si la evidencia de estos países está creciendo mucho. Pero creemos, y digamos, por cómo ha sido recibido el informe desde que lo publicamos, creemos que puede ser muy influyente, porque el uso de esta metodología se da mucho para países a alto ingreso y se está empezando también en países a mediano y bajo ingreso para mejorar políticas públicas. Ahora bien, la pregunta principal que, digamos, de una cierta forma tratamos, que inspira este informe es cómo podemos mejorar la efectividad de las políticas públicas. Entonces, el objetivo es entender por qué las personas, el comportamiento de las personas, entender las determinantes del comportamiento con el objetivo de poder mejorar las políticas públicas.
Entonces, una cosa muy importante que hay que darse cuenta es que detrás de cualquier políticas públicas, cualquier programa ustedes ven, detrás de ese programa hay un supuesto sobre por qué las personas se están portando de una cierta forma. Si yo tengo una cierta intervención que hace, no sé, da dinero, es porque creemos que la gente falta dinero, porque si no, no le estaríamos dando dinero. Ahora bien, si el supuesto que tenemos por alguna razón es incorrecto, entonces también las políticas será ineficaz. Porque si el problema, porque una persona, por ejemplo, no manda el niño a la escuela, nosotros pensando, quizás es porque el niño lo envían a trabajar y entonces si le damos dinero, ya tienen un ingreso y entonces lo van a enviar a la escuela. Si el problema no era la falta de ingreso, tú le puedes dar dinero, pero eso no va a solucionar el problema porque sí, quizás siguen no enviándolo a la escuela. Entonces, le doy un ejemplo. Si para entender un poco de qué supuesto también voy a hablar. En la economía unicorriente, más estándar, lo que importa es el precio de un bien. No importa cómo el precio está expresado. ¿Qué quiero decir? Si yo le digo que este cepillo cuesta 10 pesos más el 10% de impuesto, o si yo le digo el costo de ese cepillo es 11 pesos, el costo total del cepillo es igual, idéntico. La única diferencia es la forma en que yo expreso el precio. En mi país, y por lo que entiendo también en Uruguay, lo vemos siempre así, expresado como el costo total. En Estados Unidos, el costo es así. Te dicen los dólares más el 8%, el 10% de impuestos. Un economista diría, no, eso no va a afectar la demanda y cuánto la gente compra ese bien. Hicieron un experimento en Estados Unidos y en algunas tiendas, al azar, pusieron los precios inclusive del impuesto. Entonces, en Estados Unidos normalmente es expresado precio más impuesto y lo que encontraron es que expresando el precio inclusive del impuesto, como hacemos en Italia, aquí en Uruguay, la demanda del bien bajó. Porque la gente es como se percibió que el precio era mayor, aun si el precio total era igual. Eso que quiere capturar que hay cosas, es cierto, los precios, nosotros economistas decimos, los precios afectan la demanda. Pero una cosa que es un poco difícil de explicar si no entendemos mejor cómo razonan y cómo piensan los individuos, es por qué cómo es expresado el precio tiene diferencia en la demanda de un bien. En el reporte tenemos lo que llamo 3 pilares, 3 principios de comportamiento. El primero es lo que se llama pensamiento automático. Tiene que ver con el hecho que los recursos cognitivos que tenemos son limitados. O sea, solo podemos hacer un cierto número de cálculos al mismo tiempo. Los individuos entonces toman decisiones de forma automática. No es que cualquier decisión que los individuos tomamos estamos ahí pensando y pesando los costos y los beneficios. Usamos muchas veces sin darnos cuenta lo que llamamos atajos mentales y reglas de oro, o sea, que nos ayudan a decidir qué hacer en cualquier un dado momento. Y muy importante también, muchas veces hay una brecha entre intención y acción. Es darse cuenta que muchas veces lo que nosotros quisiéramos hacer no resulta en que nosotros lo hagamos. Y hay muchos ejemplos de esos. Yo siempre digo, ¿cuánto decimos, quisiéramos ir al gimnasio hoy, pero quizás mañana? Quisiéramos no comer el postre hoy, pero bueno, lo comemos hoy y mañana lo vamos a no comer. Y así, siguiendo. Esa intención, brecha y acciones. Ahora le voy a dar un ejemplo de este principio. Entonces, estuvimos mirando el porcentaje de individuos que en su licencia de conducir aparecen como donantes de órganos. Eso significa, ¿cuántos son las personas en varios países que declaran que quieren ser donantes de órganos?
En muchos países eso, la declaración viene cuando usted va a hacer aplica por la licencia de conducir y preguntan si uno quiere ser donante o no. En Austria, el 98% declara que sí quiere ser donante de órganos. En Alemania, el 12%. Una diferencia brutal. Alemania y Austria, y lo siento por alemanes y austriacos si están aquí, pero de muchos puntos de vista son bien parecidos, como uruguayos y argentinos, no. Entonces, muy diferente, pero hay países que se ven desde afuera muy parecidos. Entonces, explicar esa diferencia con características intrínsecas, valores de cultura, resulta un poco difícil que explique tanta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Mire, Alemania y Austria están justo aquí, y usted ve que todos los países a la derecha, los azules, son países en que si usted no marca una casilla, usted es donante. Entonces, si usted quiere no ser donante, tiene que marcar. Si usted no hace nada, llena su formulario, es donante. En los otros, si usted quiere ser donante, tiene que marcar la casilla. Si usted no la marca, entonces no es donante. Eso es lo que se llama default option. La opción que sin hacer nada, usted está como, esa es lo que se asume que usted quiere. Entonces, eso captura el hecho que muchas veces nosotros simplemente no marcamos la casilla. No es que estamos allí pensando, quiero ser, donar, no, las implicaciones. Simplemente vamos con lo que es la arquitectura que está determinada en el formulario. ¿Okay? Eso es lo que explica y tiene que ver con esta razón que tomamos decisiones sin necesariamente hacer todas las deliberaciones. Una cosa muy importante es que esto es lo que declaran. La verdadera, digamos, después el porcentaje de donantes, el número de donaciones no es tan diferente, no hay una diferencia tan grande, tan marcada como esta, porque después en el momento en que hay que donar muchas veces siguen preguntando y la decisión muchas veces no es tampoco de la persona misma. Pero esta diferencia, digamos, lo explica esta diferencia en cómo, en cuál es en cómo es marcado el formulario. Entonces, lo que llamamos el poder de esos defaults, la forma, cuál es ¿cómo se puede traducir default? Por defecto, la opción por defecto. Principio 2, pensamiento social. Los individuos no somos seres que vivimos aislados, obviamente vivimos en una sociedad y nuestra conducta, como lo que nosotros hacemos, es influenciado por lo que son las expectativas sociales, las normas sociales, por lo que las otras personas hacen. Entonces, hay un ejemplo de Bogotá, en Colombia, donde en el 1997 se rompió un túnel que llevaba agua a la ciudad y entonces había un peligro muy fuerte de que la ciudad se quedara sin agua. Entonces, hubo una campaña de información enfatizando, miren, hay un peligro, tal vez el agua en una semana ya no tengamos, hay que ahorrar agua, no gasten agua. Y lo que hizo esta campaña es aumentar el consumo de agua. ¿Por qué? Porque la gente le dio susto. Y si creo que en una semana voy a quedarme sin agua, voy a almacenar agua más que puedo. Entonces, eso era el opuesto de lo que la alcaldía quería inducir. Entonces, lo que hicieron un cambio de estrategia y empezaron a usar normas sociales, diciendo, es muy importante ahorrar el agua, hazlo para los otros. Mira cómo hay varios ciudadanos que están economizando agua. Y cada día en el diario aparecían ejemplos de cómo la gente estaba economizando. El alcalde de Bogotá aparecía en la tele, y eso es muy chistoso, y la verdad, la semana que viene voy a conocer a este hombre, y yo siempre cuento que hacía aparecía en la televisión duchándose con su esposa, y decía, hay que hacer la ducha, o sea, para ahorrar pueden hacer la ducha más que una persona a la vez.
Entonces, lo que resultó es que con este segundo plan, sí, el consumo de agua disminuyó y quedó bajo durante mucho tiempo. O sea, los usos, lo que la gente empezó a hacer, economizó agua. Tercer principio, pensamiento basado en modelos mentales. Digamos, lo que nosotros vemos como posible, las opciones que nosotros consideramos como factibles, están influenciadas por lo que son los modelos mentales. Lo que nosotros, a través de nuestra experiencia, lo que estamos expuestos de chiquitos, pero también creciendo, y entonces la cultura, la experiencia, definen. Es como si tuviéramos hay toda la realidad y nosotros tenemos una ventana a través de la cual vemos un pedazo de la realidad. Entonces, la ventana que tenemos, o la ventana que está abierta para nosotros, depende de nuestra experiencia y determina lo que nosotros vemos como posible o no. Entonces, aquí se habla de lo que es el poder de las telenovelas, donde en Brasil hicieron este estudio. Hay una red, una televisión, Globo, que produce muchas telenovelas y su expansión en algunas áreas del Brasil fue por razones de tecnología, fue irregular. Entonces hubo unas comunidades que se quedaron sin cobertura, entonces no estaban expuestos, no podían ver esa televisión y el Globo, entonces no veían las novelas. Hicieron un estudio sobre el efecto sobre la fertilidad de la transmisión de telenovelas que mostraban familias chiquitas, con pocos niños. Y lo que se dieron cuenta es que si el 0 es el momento en que la comunidad, el 0 es cuando la comunidad empieza a recibir y a ver estas novelas. Antes, esto es el nivel de fertilidad y esto es después. Hubo un cambio muy grande en el número de hijos que las mujeres tuvieron y se explica con el hecho de que viendo un nuevo modelo de cómo una mujer puede tener éxito y puede tener un rol diferente. Entonces, un menor número de niños tuvo un efecto significativo sobre el número de niños. Ahora, hemos visto estos 3 puntos, estos 3 principios. ¿Cómo esto es relevante para el desarrollo? Bueno, en el reporte mostramos cómo las políticas públicas, y tenemos muchos ejemplos de cómo las políticas públicas pueden mejorar si, por ejemplo, se simplifican procedimientos. Piensen, como decíamos, tenemos recursos cognitivos, todos los individuos tienen recursos cognitivos limitados. Más complicados son los procedimientos que se tienen que tener para aplicar a unos recursos, por ejemplo, para ayuda económica a la asistencia escolar. Todo eso implica que las personas quizás no aprovechan cuanto podrían. Enviar recordatorio porque se les olvidan. Eso, por ejemplo, en términos de, han hecho experimentos sobre ahorros. Entonces, acordar a las personas, enviar recordatorios, acuérdate que te comprometiste a ahorrar más, o con medicamentos y remedios, porque la gente, incluso gente con enfermedades que tienen consecuencias muy graves, pero tomando los medicamentos podrían vivir una vida muy normal, se le olvida. Entonces, los recordatorios también han sido muy importantes. Cambiar cómo se presentan las opciones, lo que estábamos hablando antes de la opción por defecto. Usar comparaciones social y normas sociales y tratar de influenciar cuáles son los modelos mentales que los individuos tienen, pueden mejorar la eficacia. Pero una cosa muy importante que hablamos en el reporte no es solo los individuos que son beneficiarios de políticas públicas. No es solo ellos, todo el mundo está afectado por esta forma de pensar. Entonces, lo que hicimos fue algunos experimentos con gente, con nosotros dentro del banco. Hicimos una encuesta con mucha gente del banco y nos dimos cuenta cómo los profesionales también interpretamos datos de forma subjetiva. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fue una encuesta muy larga, pero lo que voy a presentar es, enviamos una tabla donde decíamos, mire, estamos
esos son los resultados de experimentos sobre una crema para un problema a la piel. Entonces, se aplicó la crema A y la crema B y los resultados positivos para las dos cremas son un cierto número de personas para los dos y los que no funcionaron, otro número para las dos cremas. ¿Cuál es la crema que funciona mejor? Entonces, los individuos, los empleados del banco que recibieron la encuesta tenían que interpretar esta tabla. ¿Qué implica? Lo que tienes que ver es claramente, tienes que comparar, bueno, no solo los positivos o negativos, porque el número de personas a quien se había aplicado la crema es diferente, tenían que simplemente mirar también el ratio entre estos números, ¿ok? Que es un cálculo un poco complicado, pero se supone que unos profesionales que están trabajando en el banco sabrían responder. A algunos se presentó la crema, a otros se le presentó la misma tabla con los mismos números idénticos. La diferencia se les dijo que no se comparaban dos cremas para la piel, pero se comparaba el salario mínimo. Y se miraba si el salario mínimo había aumentado o disminuido el empleo. Claramente, ¿qué significa? La crema es algo que, la crema de la piel, la mayoría de los empleados del banco no creo que tengan una opinión sobre la crema A o crema B. Sobre el salario mínimo, claramente es algo que muchos ya tienen una idea de si es algo bueno o algo malo. ¿Qué pasó? Entonces, esto da el porcentaje de personas que dieron la respuesta correcta. Ustedes ven que el porcentaje de personas que dieron, de profesionales que dieron la respuesta, que interpretaron correctamente la tabla, cuando se trataba de una crema, es mucho mayor de cuando se interpretaba con el salario mínimo. Eso es para mostrar que esto sesgo, porque la verdad no es una incapacidad de hacer los cálculos, es más que cuando nosotros hacemos estos cálculos, ¿y por qué es un cálculo no inmediato? Tienes que usar tu pensamiento deliberativo, tienes que estar pensándolo, requiere un esfuerzo y entonces nos dejamos ayudar por lo que son nuestras creencias, lo que creemos. La tabla me tiene que decir que el salario mínimo es bueno o malo dependiendo de lo que yo creo que sea. Entonces, en el reporte hacemos una reflexión también sobre los sesgos de los profesionales. Entonces, tenemos capítulos sobre pobreza, desarrollo de la primera infancia, finanzas domésticas, productividad, salud, cambio climático y los sesgos de los profesionales de desarrollo. Y hay muchísimos ejemplos de los que yo solo he dado poquito que se pueden ver. Pero ¿cómo todo esto nos lleva a tener, por qué creemos que eso es importante y que puede mejorar las políticas? Primero, viendo que los individuos no responden solo como, digamos, los economistas tradicionales pensaban, es una cuestión de precios, es una cuestión de acceso. Si los individuos no toman medicamentos es porque no tienen acceso a los medicamentos, o si los individuos no usan los mosquiteros contra la malaria es porque no los tienen. Bueno, se les provee, están disponibles, pero siguen no usándolo. Es que nos estamos dando cuenta que hay más razones. Lo que determina la conducta de los individuos son, hay más determinantes de lo que, digamos, la economía estándar nos daba a pensar. Y entonces es muy importante la fase de diagnóstico, porque si bien yo veo una acción que los individuos hacen, necesito diagnosticar por qué lo están haciendo. ¿Es una falta de dinero? ¿Es una cuestión de precio? ¿O es una cuestión de que los individuos no tienen dificultad a entender la información que se les provee? ¿Es una cuestión de que los individuos quisieran hacerlo, pero en la presión de todas las cosas que tienen que estar pensando, no llegan a hacerlo? Y una cosa muy importante, en el reporte también mostramos como hay evidencia que la situación de pobreza, especialmente para los pobres, la carga cognitiva y entonces la disponibilidad de recurso cognitivo es aún menor, porque tienen mucho más de qué estar preocupándose. Yo siempre digo,
O sea, yo trabajo, tengo hijos, pienso, si yo tuviese que estar preocupándome de si el agua que mis niñas toman es limpia, si tuviera que preocuparme de deshacerme de la basura de una forma diferente que simplemente escogerla en el cajón, claramente eso daría mucho más, o sea, creo que sería mucho más difícil tomar más decisiones porque implicarían casi un impuesto sobre mi tiempo, más. Y del diagnóstico, o sea, una vez que uno hace el diagnóstico, es importante evaluar si tú haces el diagnóstico, identifica cuáles crees son las razones por qué los individuos hacen lo que hacen, hace tu intervención, pero tiene que evaluar, ¿es cierto? Tu diagnóstico te dio lo correcto, la intervención funcionó. Y si no, o si funciona solo para un grupo y no para el otro, es asegurarse que hay una adaptación de los resultados para mejorar la política. Ahora, todo esto, de una cierta forma, uno también puede decir, bueno, pero eso es, ya lo sabemos, o sea, la importancia de la evaluación, la importancia de la adaptación, no es algo nuevo. Pero yo creo que la cosa muy importante es que algo nuevo, es que darse cuenta que muchas veces los sesgos que nosotros, como implementadores de políticas, entonces que tenemos sesgo de confianza, sesgo de confirmación, que significa yo ya sé cuál es el problema, no necesito diagnosticar porque yo ya lo sé y ya tengo la solución. Entonces, no necesito evaluar porque ya sé y no quiero asumir o aceptar que el proyecto en que trabajé no funcionó y entonces hay que hacerle un cambio, porque era el mejor proyecto. Entonces, de una cierta forma, entender la parte de estos estudios que es también muy importante en algo como la evaluación y adaptación, que de una cierta forma son una historia ya conocida, se ve en el hecho de que nosotros mismos nos damos cuenta de cómo sabemos que se tendría que hacer, pero al final muchas veces no lo hacemos, seguimos no haciéndolo. Y simplemente, entonces, pensar en el ciclo de un proyecto, de un programa, de una forma cíclica, donde tú define cuál es el problema, lo diagnosticas, diseña en conformidad la intervención y dado que en muchos casos no sabemos exactamente cuál será la mejor forma de intervenir o puede ser más efectivo, en la medida de lo posible tratar varias opciones y ver cuál es que mejor funciona. En muchos casos puede significar también empezar por algo chiquito y tratar de ver cuál tiene más posibilidad de ser eficaz a nivel mayor y adaptar y seguir redefiniendo y rediagnosticando. Y durante todo el proceso hay aprendizaje que se tiene que hacer. Siempre tratar de aprender de lo que se ha hecho, incluso de las cosas que no han funcionado como se pensaba, para tratar de no volver a hacer los mismos errores. Entonces, por terminar, diría que como las conclusiones son asumir que los individuos son actores racionales, nos permite diseñar buenas políticas y programas. Es cierto que los individuos responden a precios. Si los precios suben, por lo general, la demanda de bienes disminuye. Si los individuos no tienen acceso a los bienes, obviamente eso es un problema. Pero entender que los individuos piensan de esta forma automática, piensan de forma social y tienen modelos mentales, nos puede ayudar a diseñar programas y políticas que sean novedosas y costo efectivas. Y novedosas no necesariamente nuevas, pero dentro de la misma política el diseño, la forma en que se entrega es diferente. Y siempre muy importante, parece siempre obvio, pero mejor ponerlo, no hay recetas mágicas. O sea, también todos estos instrumentos, estas herramientas que pueden ser útiles, no es que nos van a solucionar todos los problemas de una vez, pero sí pueden ayudarnos a hacer unos pasos para llegar a políticas mejores. Gracias. Bueno, vamos ahora a pasar a escuchar reflexiones, comentarios, vamos a conversar, a intercambiar opiniones.
Ya los habían presentado, pero vamos a repasar quiénes están en este living para compartir estas reflexiones. Ignacio Suaznavar, sociólogo, politólogo, director de Equipos Mori, profesor universitario en la Universidad Católica del Uruguay, en un tiempo además con mucha demanda. Ahora cuando vea su celular va a ver que hay llamadas de todos los candidatos a intendente, los comandos políticos, a ver en cada una de las 19 elecciones y los alcaldes y todo, a ver quién gana, quién no gana. O sea que tenemos a Ignacio en un momento muy, muy especial. Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF en Uruguay. Además tiene más de 25 años de experiencia en el área del comportamiento para el cambio social desde el área de las comunicaciones. También trabajó en el Banco Mundial antes de estar en UNICEF. Tiene mucho para aportar y además tiene algunos de esos ejemplos interesantes para bajar a tierra y para tratar de entender todo esto. Ejemplos como los que mostró Ana, que son muy, muy interesantes de ver. También con mucho trabajo, porque hace prácticamente 2 meses que está en el gobierno, en el cargo con la responsabilidad de ser subsecretaria, viceministra de Salud Pública, pero claro, arrancó el gabinete y hay una cantidad de tareas impresionantes, ¿no? Están con pocas horas de sueño todas en el gabinete. Bueno, Cristina Lustenberg, que es médica, decía subsecretaria de Salud, pero además tiene un gran vínculo con todo lo que estamos viendo y una experiencia en este análisis, en estas consideraciones, porque fue la coordinadora del programa Uruguay Crece Contigo, que tuvo mucho que ver con analizar de esto. Bueno, nosotros vamos a comenzar con el representante de UNICEF en Uruguay, con sus primeras reflexiones, después escuchamos algunas reflexiones de Ignacio, después de Cristina. También están acá para interactuar, después vamos a conversar un poco. Y si ustedes quieren hacer llegar algunas preguntas, acá está la gente del banco que puede recoger por escrito algunas interrogantes, algunos aportes para que nos hagan llegar ese papel y lo podamos compartir aquí para todos. Comenzamos entonces con Paolo. Bueno, estoy encantado con este informe, encantado porque, como han dicho, trabajé en el Banco Mundial por 5 años, parte de un grupo rebelde dentro del banco que trabajaba en temas de cambios sociales y comportamentales. En ese tiempo no éramos considerados mucho. Éramos un poco los outcasts, no sé cómo se dice en español, del Banco Mundial. Sí. Y quién sabe, si ese informe salía hace 6-7 años, a lo mejor estaba todavía allá. Sin duda estoy totalmente conforme a lo que dijiste. Bueno, muchos de ustedes serán economistas como Ana y tengo que decirle como no economista, sociólogo y comunicador, fue una experiencia muy interesante el Banco Mundial y muy frustrante. Yo escribí un libro en 2009 con el Banco Mundial y cuando me pedían por qué, le dije, lo escribí por frustración, porque nadie me escuchaba, entonces escribí un libro para ponerlo por escrito por lo menos. Y unas cuantas de esas cosas son las que tú presentas ahora. Me acuerdo un ejemplo típico de unos compañeros del banco que fueron en Asia a hacer una misión por un diagnóstico sobre una comunidad. Y eran técnicos y encontraron que en un pueblo no había agua, un pozo de agua. Entonces las mujeres tenían que hacerse como 2 kilómetros caminando, ir al río, tomar el agua y regresar. Y claramente, tomando una función puramente técnica de especialistas, dijeron, bueno, tenemos que construir un pozo de agua para resolver el problema. El pozo de agua se construyó. Los expertos del banco se fueron, regresaron 2 años o 1 año y medio y encontraron que las mujeres no usaban el pozo y iban al río. Digo, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué? Dijeron, porque nosotros de la mañana a las 6 nos levantamos, recogemos la madera, cocinamos, lavamos, limpiamos. El único momento para socializar con las otras y cuando nos vamos a sacar el agua del pozo. Entonces a veces hay componentes sociales, hay componentes culturales, hay componentes más allá de la parte técnica que se necesita considerar. Pero ahora pienso, esto es mi primera intervención. Habría que haberles hecho un lugar para que pudieran socializar ahí, ¿no? Porque el tema es seguir yendo a buscar el agua. Bueno, después vamos a volver con Paolo, vamos con Ignacio Suaznavar, que además de todo lo que dije, parte de su trabajo, es el encargado en Uruguay del Estudio Mundial de Valores, un trabajo que se va a presentar en poco tiempo, porque ya se ha presentado en otros años, y que nos permite ver qué pensamos, cómo somos los uruguayos, ¿no? Esa radiografía impresionante, ¿no? Porque a veces hay cosas que uno parece que sabe y después lo descubre.
Efectivamente, gracias Nelson. La verdad que quiero agradecer la invitación y quiero felicitar por el informe y la verdad quiero felicitar al banco por emprender este camino. Efectivamente, como comentaba Nelson, desde Equipos Mori, desde mi actividad como investigador en la Universidad Católica, participo en varios estudios que intentan medir las características culturales y cómo estas características culturales deben ser incluidas en políticas públicas. He sido una especie de luchador en solitario por que este tipo de visiones se incluyan en las políticas públicas. Hoy por hoy esto está cobrando fuerza. Incluso, obviamente, el Estudio Mundial de Valores es un estudio comparado que nos permite además mirarnos en perspectiva y es extraordinariamente útil para entender la cultura de los uruguayos y cómo adaptar las políticas a esas características culturales. Pero hay otros estudios, incluso algunos que hemos hecho con el propio Banco Mundial, que también han sido muy útiles en este sentido. Por ejemplo, hace un par de años con el Parlamento Uruguayo y el Banco Mundial se hizo un estudio sobre las restricciones institucionales y culturales para el grado de aplicación de las leyes, ¿no? La idea es que las leyes generan derechos, la legislación genera derechos y uno casi puede suponer, como pensamiento mágico, que esos derechos inmediatamente llegan a la sociedad y son usufructuados. Y en realidad hay el proceso entre el reconocimiento legal de un derecho y el usufructo por parte del ciudadano de ese derecho, hay un largo trecho en la cual hay algunas restricciones o condicionamientos institucionales, pero también hay otras restricciones que son claramente culturales. Y ahí tomamos 3 leyes. Una de ellas era la ley que reconocía asignaciones familiares a la infancia. Esa era una ley de altísima aplicabilidad. Prácticamente los problemas que había desde el punto de vista del ciudadano sujeto de derecho era el acceso a la información, pero una vez solucionado ese tema, el ciudadano se reconocía empoderado de ese derecho. Pero había otra legislación que tomamos, que es la ley de violencia doméstica, en la cual uno puede decir, bueno, es una ley sobre la cual hay información, se ha discutido, hay empoderamiento, pero bueno, todavía tenemos una restricción cultural importante porque hay una parte de la sociedad uruguaya, una parte no menor de la sociedad uruguaya, que no considera que la violencia doméstica es un delito. Y por lo cual todo el camino institucional posterior de denuncia, etcétera, no funciona. ¿Y no funciona por qué? No porque eso no tiene nada que ver la mala preparación de la policía o esto o lo otro, que a veces obviamente también son obstáculos institucionales, sino por una restricción de carácter cultural sobre la cual hay que operar. Y la tercera ley era todavía un poquito más curiosa. La situación que se daba era de trabajo adolescente peligroso, sobre todo en el medio rural. La definición de trabajo peligroso incluía que los adolescentes, está considerado infracción o delito, creo, que los adolescentes realicen trabajos como, por ejemplo, cualquier trabajo, obviamente con maquinaria, con productos tóxicos, o trabajos que le impliquen andar a caballo, ¿no? Se considera una actividad peligrosa. Y resulta que muchos de estos adolescentes en el medio rural, desde sus 5 años, van a la escuela a caballo. Entonces, ¿cómo eso puede ser considerado delito o falta? Entonces ahí tenemos una situación en la cual una parte del público sujeto de derecho no solo resistía la legislación o no consideraba derecho, sino que estaba en contra de ese derecho. O sea, estos tipos que me dieron este derecho no entienden nada, no entienden mi realidad, no entienden mi vida, porque yo ando a caballo de los 6 años, entonces esto no puede ser delito. Bueno, todo este tipo de elementos que juegan en el diseño de política pública son sustantivos. Quería poner un ejemplo muy exitoso en Uruguay. Yo creo que una de las políticas públicas de mayor éxito en lograr consenso social en Uruguay fue las políticas de combate al consumo de tabaco del primer gobierno del doctor Vázquez. Fueron políticas que muy rápidamente lograron consensos sociales del entorno de 80%, 85%, que es muy difícil de encontrar en el ámbito de las políticas públicas, sobre todo con esa velocidad. Y ahí lo que hubo fue una campaña, previamente al decreto y a la posterior ley, una campaña de concientización ciudadana que buscaba empoderar, desde el punto de vista del pensamiento social, buscaba empoderar al fumador pasivo, digamos, ¿no? Y buscaba transmitir al conjunto de la sociedad de que el fumador pasivo era un claro perjudicado en la relación social entre el que fuma y el que no fuma. Y una vez que se genera eso, fumador pasivo de cualquier edad, particularmente además una campaña de comunicación poniendo a los niños como sujetos dañados por el acto del consumo de tabaco, y una vez que eso se
se sensibilizó a la sociedad con ese tema. Cuando el decreto de ley se aprueba, inmediatamente hubo un acatamiento popular increíble, porque ya estaba generada la sensibilidad de que uno con el fumar cerca de otro podía estar haciendo daño a otro, cosa que probablemente se sabía en algún lado, pero que la campaña terminó de sensibilizar. Y corto por acá, pero quiero hacer otra referencia. Como investigador de opinión pública, que es básicamente a lo que me dedico, todos estos elementos de aportes de la psicología cognitiva están revolucionando nuestra profesión. Hoy por hoy, la ciencia que más se ha metido, solucionado los temas de muestreo y estas cosas que ya no se discuten porque ya son cosas mucho más estandarizadas. Hoy por hoy, en investigación de opinión pública, la principal discusión es cómo preguntar, ¿no? ¿Cómo preguntar? Porque así como los ciudadanos recurren a atajos cognitivos y recurren a respuestas comportamientos automáticos y tienen pensamiento social al comportarse en sociedad, también tienen estas características al responder una encuesta de opinión. Y después, si quieren, la segunda ronda les cuento, pero pequeñísimas variaciones en las formas de elaborar preguntas de investigación pueden llevar a resultados muy distintos, y eso en investigación como insumo para el diseño de política pública puede llegar, obviamente, uno puede llegar a tener, a llegar a conclusiones que son completamente distintas. Entonces, desde la perspectiva de investigador, también los aportes de psicología cognitiva son extremadamente valiosos. Gracias. Gracias, Ignacio. Yo pensaba eso siempre cuando uno mira la encuesta. Uno lo hago como periodista y se lo digo a los periodistas que trabajan conmigo, pero también es bueno para la gente. Traten de ver la pregunta, porque los encuestadores, una cosa es cuando lo divulgan los encuestadores su propio trabajo, otra después es cuando se divulga a través de los medios, y eso a veces puede estar bien informado o no. Pero lo clave es encontrar qué fue lo que se preguntó, ¿no? Porque uno lo que termina viendo es el resultado, que es la respuesta. Y cuando Ana hablaba de los precios, yo pensaba en eso, cuando ves esos carteles que dicen 39,99. Por algo están puestos de esa forma. Bueno, Cristina Lustenberg, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo, a diferencia de los demás colegas, leí el informe ayer a las 2 de la mañana y le decía a Valeria, ¿qué hago yo acá? ¿Qué tengo que ver? Y la verdad que ahora estoy fascinada. Cuando escuché a Ana, ayer terminé de leer el informe, ahora escuchando, y fui entendiendo un porqué, y les agradezco que me permitan esto. Yo hoy soy subsecretaria de Salud, diputada nacional hoy en ejercicio de este lugar, pero sí me parece muy bueno cosas del informe, que soy pediatra de profesión, y que en un informe así esté la situación de la primera infancia, de la salud, ejemplos cotidianos, y en un país como el nuestro, que solo nacen 48.000 niños, que tenemos los 8 millones de vacas, los 12 de ovinos totalmente estudiados desde el punto de vista genético y cómo transitan en nuestro país. Es un país que tiene una deuda histórica con los niños, con los adolescentes, con las familias que apuesten a tener hijos de todos los sectores socioeconómicos. Yo era estudiante de la Facultad de Medicina en el año 87-88, iba a escuchar, ustedes deben conocer muchísimo más que yo, a Juan Pablo Terra, y las cosas que él nos escribía sobre los problemas que el Uruguay íbamos a tener en los próximos 30 años, sobre un problema estructural que tenía el Uruguay y que tiene el Uruguay todavía, que es la infantilización de la pobreza. Entonces, quizás cuando el Banco Mundial vine un poquito acá, fui entendiendo. Yo lideré un programa que se llama Uruguay Crece Contigo desde el año 2012 hasta ahora, que pasé a ocupar esta función, en el cual fuimos un programa que se gestionó a mitad de la administración anterior, tratando de poner foco en lo que es en la situación de la primera infancia, con una metodología quizás innovadora, y que tuvimos muchas críticas y reservas al inicio de la gestión, con una cosa que también los que trabajamos en políticas de infancia a veces tenemos una mirada muy desde la niñología, y observo gente que también hay en el auditorio, y hemos tratado de por qué en un país como el nuestro las políticas de género deben atravesar cada una de las construcciones que hacemos en todos los ámbitos. Entonces, cuando se crea este programa, tuvimos muchas resistencias, porque aparte tuvimos una metodología innovadora. Era un programa dentro del propio Estado
pero intentamos simplificar procedimientos porque la situación de urgencia que tiene nuestro país con la situación de los niños ameritaba poner toda la gestión del Estado, sobre todo, y la articulación, que ustedes saben que a veces hay muchos espacios de articulación intersectorial, pero eso no quiere decir que sean efectivos. Primero porque el Uruguay tiene muchos espacios, tenemos por suerte una democracia muy instaurada, pero eso también genera muchos espacios donde discutimos muchísimo todo. Entonces, nunca hay que dejar de pensar, de investigar, de discutir, y menos un país como el nuestro, pero yo creo que el país nuestro en determinadas cosas tenemos que tener hoy, ya que pasamos las urgencias más grandes, una metodología de un acuerdo ciudadano entre todos los sectores políticos, porque se nos va a ir la vida del futuro del país, un país que va avanzando en determinados indicadores económicos y de empleo y tasas de desempleo y todo lo que precisa un país para crecer, pero si no invertimos en las personas vamos a tener un estancamiento de ese desarrollo. Si uno toma el modelo nórdico, que desde el 1938 apostaron a fortalecer, y países muy pequeños como el nuestro, ¿no? Yo veo acá, hay alguien que aprecio mucho, que es una representante de Finlandia en nuestro país, casada con un uruguayo. Nosotros hemos trabajado muchísimo tomando el modelo finlandés, que hace muchos años apostó a proteger y a cuidar a las familias de todos los sectores socioeconómicos, como la mejor inversión empieza desde la primera etapa de la vida. Entonces, sinceramente, eso es lo que... Y bueno, les digo, esos espacios intersectoriales, tú guíame un poquito porque a veces yo soy... Venía cansada diciendo, ¿qué tengo que ver acá? Hoy significa que me voy a las 10 de la noche, en salud tenemos unos líos así, el PCNT, el arbeto, el otro, y dije, vengo acá, pero después me encanta. Entonces, a veces perdemos el foco que cada uno no entiende que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros como salud tenemos una responsabilidad que es intransferible. Vivienda tiene otra, trabajo tiene otra. El sector educativo tiene otra, y eso no quiere decir que tengamos que la realidad es más compleja y tengamos que tener, nadie puede discutir lo que las determinantes sociales de la salud influyen en la salud. Pero si en este país no resolvemos el tema de vivienda para las familias con hijos pequeños, va a significar que en la población de Uruguay crece contigo el 70% de estas familias viven en condiciones de hacinamiento e infrahumanas. Eso va a significar que el 28% de los niños de las 8.000 familias que trabaja hoy el programa Uruguay Crece Contigo estaban en una situación de desnutrición con altísimos niveles. Yo les quiero poner el ejemplo de la anemia porque a veces los uruguayos nos cuesta... Ustedes no sé si vieron ayer que en la prensa el INAU puso las cifras de maltrato y abuso. Ignacio hablaba del tema de la violencia doméstica. Es un tema que los uruguayos lo tenemos que visualizar y esto requiere acuerdo ciudadano entre todos. 5 niños por día en nuestro país se acercan a los servicios de salud o del INAU, dispositivos territoriales, sufriendo abuso sexual o maltrato. El 70% de los niños de nuestro país sufre maltrato desde el punto de vista emocional. Cifras de maltrato físico muy altos para lo que es un país como el nuestro. Las cifras de violencia doméstica no las podemos ocultar. La representación de las mujeres en el ámbito parlamentario. Algo nos ha pasado a los uruguayos que lo que fuimos pioneros en los en los primeros años del siglo pasado, nos fue pasando que fuimos perdiendo los valores más importantes que hacen una democracia. Entonces, es hora de que en esto tengamos un acuerdo ciudadano y eso es lo que yo les quiero, para no detenerme más, que quizás el ejemplo que esté acá es que nosotros tuvimos un programa que lo evaluamos y lo medimos desde el inicio, porque eso es un tema que en los programas del área social a veces no son evaluados y medimos, y primero, cuando uno maneja recursos del Estado tiene que tener una responsabilidad ciudadana de ir rendiendo cuentas de lo que va haciendo. El programa tuvo una modalidad que fue cambiando de evaluación y monitoreo. Al principio trabajamos con las familias más vulnerables, el porcentaje de los quintiles con mayor vulnerabilidad la fuimos identificando y ahí fuimos a trabajar en el hogar. Hoy son 200 técnicos del área social y del área de la salud que hacen un trabajo dentro del hogar tratando de construir, pero desde un lugar de empatía, porque eso que decía Ana, eso es lo que pasa. A veces diseñamos políticas públicas quienes nunca vivimos lo que la política pública va dirigida. Ese ejemplo que decían, yo también, yo tengo 3 hijas, ustedes saben lo que pasa a veces para irlas a vacunar en un lugar que tiene en nuestro país. Yo les digo, vivo a la vuelta de un casmo de agraciada. La vacuna a la gripe que nosotros estamos promoviendo, identificamos que a veces los horarios no son adecuados a los horarios que las familias trabajan. O sea, tiene que haber mucho de cuando uno diseña políticas públicas, de conocer
la realidad al cual va destinado la política pública. Así que no los quiero aburrir porque capaz que los aburrí. Y bueno, y quizás mi designación acompañando al ministro Basso hoy en el Ministerio de Salud tiene que ver en una prioridad que el país le debe dar a salud. Y hoy estamos en una instancia de la reforma del sistema de salud donde tenemos que profundizar cambios donde la calidad sea el eje. Y bueno, quizás es un poquito por eso de que hoy visualice de estar acá, pero bueno, les agradezco que me permitan estar. Vamos a seguir la ronda. No sé, la chaqueta es muy linda y me parece que es lo que hace ruido, ¿no? Bueno. Te van a anular el inalámbrico por la chaqueta. Bueno, vamos a seguir. A mí me gustaría alguna reflexión de Ana. Porque yo veía cuando se estuvo armando el panel, digo, la experiencia de Paolo es muy importante y él mismo reconocía la frustración de repente de sentirse como una voz solitaria en otro momento, ¿no? Pero además, cuando hablamos, el entusiasmo que ustedes ven en Cristina y la sensibilidad que uno sabe que tiene por estos temas, uno dice, bueno, acá hay alguien que va a trabajar realmente por esto. Ahora, frenará la burocracia? ¿Le hará llevar demasiado tiempo firmar papeles que pueden parecer trámites burocráticos, pero para que alguien que tiene responsabilidad política no puede firmar cualquier papel, aunque sea un trámite? ¿Hasta dónde podrá ser eficaz en cumplir los propósitos que quiere y que sabe? O sea, tiene la sensibilidad, tiene la capacidad. El tema del punto de vista de las políticas, de lo que se puede aprovechar para decir realmente de que el esfuerzo de que ella como gobernante y tantos otros, eso realmente sea eficaz y llegue a la gente y llegue bien. Eso, digo, desde las aproximaciones que están haciendo, podemos acercarnos a tener métodos eficaces. Igualmente. Quisiera poder tener una respuesta definitiva para eso, pero digamos, es cierto que muchas veces el individuo se encuentra en un... Tú te encuentras esta cosa de la burocracia y ves más las dificultades y es cierto que son presentes. Yo creo que en todas las burocracias hay como muchos procesos, muchos procedimientos, que también hay muchas complicaciones. Al revés de simplificar, complicamos también las cosas en nuestras burocracias. Por otro lado, la verdad para mí, el año en que he trabajado en el informe ha sido una transformación en la forma en que yo personalmente veo cómo quiero hacer mi trabajo y cómo quiero que podría ser más efectivo hacer mi trabajo. Y es por eso que también he estado muy entusiasmada en ir a presentar y discutir y siempre cuando me ha pasado, siempre es recibido como de forma muy cálida y las personas siempre reciben los mensajes de forma con mucho entusiasmo. Muchas veces he escuchado personas, eso es lo que querías escuchar hace 7 años o hace un año cuando estaba trabajando en un proyecto. Muchos lo ven como un mensaje muy llamativo y muy cerca a una necesidad que ellos habían tenido en acompañarlos en su trabajo. Entonces yo digo que también es cierto que las burocracias somos todos nosotros que las hacemos también. O sea, de una cierta forma puede pensar, yo no sé cuánto yo como individuo puedo, que no es que voy a cambiar toda una burocracia, pero creo que cada uno de nosotros puede tratar de infundir esas necesidades. Este reporte es algo que trata de hacerlo y hacerlo día a día, sabiendo que siempre no es un proceso fácil, pero los resultados, ya hay resultados. Entonces, de una cierta forma, no es ir a la ciega, porque sí hay evidencia de que prestar atención a las necesidades de las poblaciones para que se diseñan las políticas y entonces diseñar las políticas de una forma que responde a esas necesidades es efectivo. Lo que usted decía del pediatra que está abierto solo en horarios en que los individuos no lo pueden usar. Eso es algo que enfrentamos en todos los países, no es algo solo de que se encuentra en países donde no hay agua, es el pensar en que hay un derecho, pero cómo es que solo tener, el acceso es quizás universal, pero si después el acceso es entre 12 y 1:30 de la tarde, no es verdaderamente acceso. Entonces yo creo que es un momento, hay mucha sensibilidad
en general, por lo que yo puedo comprobar con mis presentaciones y las interacciones que he tenido. Y entonces seguramente es una batalla que vale la pena luchar, yo creo. Pablo nos había dado un ejemplo interesante con el tema del agua, ¿no? Es decir, cómo se hacen políticas pensando que es lo mejor y no se toma en cuenta lo que sienten esas poblaciones. No sé si tienes algún ejemplo más o querés hacer alguna reflexión sobre esto. Sí, te voy a dar un par de ejemplos. Uno en un país en desarrollo, exactamente sobre insumos para hacer política, otra vez basada sin pensar de la otra parte. Yo pienso a veces sería suficiente una comunicación a doble vía, escuchar, como decías tú, cuando vacunas, qué hora es y qué. En Zimbabue, toda una área donde había mucha gente pobre, se hizo una política para cambiarle la manera, los cultivos, y poner cultivos donde se podían hacer plata. Entonces, en vez de la comida base, se empezaron a cultivar tomates, papas y cosas que se podían vender al mercado. Otra vez se hizo una evaluación después de 1 año y medio, 2, y se vio que los niños estaban más malnutridos, tenían menos educación, pero había más plata. ¿Cómo es posible? Eso es un poco, y aquí hago una paréntesis, tu mensaje final. Yo cambiaría un poco, asumir que los individuos son actores racionales, nos permiten diseñar buenas políticas de programa, pondría asumir que los individuos son actores racionales, no nos permite necesariamente diseñar buena política de programa, porque a veces la racionalidad no es un concepto universal, la racionalidad es muy pegada a la cultura. Entonces, en ese sentido, la gente tenía más plata y ¿qué hacía? Se compraba televisores, se compraba comida, los niños no tenían más comida, la comida que hacía para plata no se la daban a los niños, la vendían al mercado y por eso tenían malnutrición, pero ellos, la casa era más rica, tenían televisores, tenían cosas, los niños veían más televisión, iban menos a la escuela, y esto cuando leí este informe me quedé pensando, o sea, ¿qué es? Otro ejemplo, eso diferente, pero en Inglaterra, sobre el hecho de la importancia de la expectativa y de la norma social. El ente de impuestos mandó un mensaje en la carta todos los años, mandó un mensaje diciendo, miren, que por favor el 20% de ustedes, de la comunidad, no está pagando impuestos. Esto causa un daño así y no podemos hacer esta cosa. El año después, en vez del 20%, tuvieron un 35%. Lo que hicieron, llamaron un grupo de sociólogos, antropólogos, y cambiaron el mensaje el año después y le pusieron, señores, miren, el 70% de personas están pagando su contributo, ayudando a la sociedad y todo. Y allá que cortaron a mitad la gente que no pagaba. O sea, a veces es, como decías tú, no es solo como preguntar, pero qué mensaje difundir, porque esto lleva a resultados muy diferentes. Y en eso se tiene que tomar en cuenta el aspecto no racional o racional relativo de la gente y siempre comunicar para poderse entender antes de hacer políticas públicas y programas. Ignacio, yo sé, vos creo que ibas a hacer una referencia al Estudio Mundial de Valores, no sé si ahora habías mencionado, pero había una pregunta que es interesante. Yo esto lo hablaba el otro día con el presidente de la Cámara de Diputados y justo ahora tenemos a Cristina que es subsecretaria, pero es diputada, pero tenés reservado el cargo. Nada, dice, la pregunta es, el problema, la dificultad, el respeto a la ley de trabajo peligroso de los adolescentes, ¿no será evidencia de que los modelos mentales del legislador no toman en cuenta las necesidades y características de la población, de las poblaciones? Sí, claro, efectivamente. Y eso no solo no generaba ningún beneficio al ciudadano, sino que hasta generaba enojo en el ciudadano. Entonces, no solo no se lograba el efecto buscado, sino un efecto totalmente contraproducente. Claro, en un segmento muy particular. La ley obviamente es una ley general que en la mayor parte de los casos de los adolescentes que hacen trabajo peligroso, efectivamente la ley se cumplía y lograba su cometido, pero probablemente había una falta de visualización general o alguna capacidad del legislador de intentar adaptar la ley a situaciones específicas. No, yo desde una perspectiva más general creo que efectivamente esta metodología, esta propuesta nos lleva a la necesidad de realizar mucho más investigación previa, investigación durante e investigación después,
pero además investigación muy distinta probablemente a la que se hace, ¿no? Es decir, implica probablemente un foco mucho mayor en estudios de tipo etnográfico, con un componente observacional importante, además de entrevistas en profundidad. Y eso realmente, y además implica un tipo de planificación, es un diseño de investigación por la flexibilidad de la propia intervención, acompañada por los diagnósticos, implica diseños de investigación bastante distintos. De cualquier manera, obviamente los estudios de corte cuantitativo van a estar presentes, y ahí es donde yo les comentaba que en estos últimos tiempos, siento que todavía en América Latina estamos un poco lejos de la punta en estos temas, pero de a poco la ola de la psicología cognitiva está impregnando la investigación de opinión pública, que es fundamental, porque nos hemos encontrado a veces de casualidad o a veces en experimentos con situaciones que con pequeñas variaciones en las formas de preguntar llegamos a resultados distintos, y informando públicamente, reportando al implementador de políticas o al público sobre cosas que son muy distintas. Por ejemplo, en el año 2005, una de las principales medidas más polémicas del gobierno de Vázquez fue la Ley de Modernización y Humanización del Sistema Carcelario, una ley que pretendía descongestionar un poco las cárceles uruguayas a partir de otorgar libertad anticipada a determinadas categorías de gente que estaba en prisión en determinadas circunstancias. Eso, en un marco de creciente preocupación por la inseguridad pública, generó un inmediato rechazo de la población. Cerca del 65% de los uruguayos se manifestó en contra de esa ley, y eso fue inamovible. En un estudio que hicimos, contratado por un periódico local, les preguntábamos a la gente si estaba de acuerdo o en desacuerdo con la ley, 65% en desacuerdo, y después preguntábamos por cada uno de los componentes de la ley, ¿no? Decía, bueno, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que una persona mayor de 70 años, que es delincuente primario por un delito no grave, un delito leve, y que tiene buena conducta, que a esa persona se le dé libertad anticipada? 70% estaba de acuerdo con que... ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con una persona con una enfermedad importante, también delito leve y con buena conducta, y primario, no reincidente? Bueno, en ese caso estoy de acuerdo. Y así listábamos los 7 o 8 componentes de la ley, y resulta que la opinión pública, los ciudadanos estaban de acuerdo con todos los componentes de la ley, muy mayoritariamente, y sin embargo en contra de la ley. Y entonces ahí aprovechamos, porque acá los recursos que tenemos para hacer experimentos y estas cosas siempre son limitados, pero aprovechamos la oportunidad. Dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento, y sobre la mitad del campo invertimos el orden de las preguntas. Primero preguntamos por los distintos componentes de la ley, y después por el acuerdo de la ley. Y obviamente era radicalmente, el 65% estaba a favor, una vez informado de los componentes. Bueno, entonces, pequeñas variaciones, ahí no modificamos nada en ninguna pregunta, simplemente cambiamos una pregunta de orden en el cuestionario, y los resultados eran completamente inversos. Algo más reciente con respecto a la famosa ley de despenalización o regulación del consumo de marihuana, en Uruguay los resultados de las encuestas son distintos si uno pregunta por el acuerdo o en desacuerdo con la liberalización o la legalización, perdón, de la marihuana, o si uno pregunta por la regulación de la marihuana. Obviamente son encuadres distintos. La legalización les pone los pelos de punta a aquellos que están en contra, y la regulación les pone los pelos de punta a los consumidores. Y sin embargo, probablemente estamos hablando de la misma ley, y a veces la necesidad de prestar atención cada vez más, porque la psicología cognitiva nos ha enseñado que las personas responden las preguntas de una encuesta en un tiempo promedio de 2 segundos. Y en esos 2 segundos las personas tienen que hacer 4 procesos cognitivos de alta complejidad. En primer lugar, entender lo que el otro está preguntando. El otro día un cliente me pedía que hiciera una pregunta algo así como: ¿usted está de acuerdo con que en Uruguay exista un sistema previsional de solidaridad intergeneracional, o cree que está de acuerdo con el sistema mixto que combina solidaridad intergeneracional con... Imposible. La persona tiene que entender la pregunta en 2 segundos. Después tiene que buscar información en su disco duro que refiera a lo que uno está preguntando. En tercer lugar, la información puede ser mucha y acumulable, tiene que llegar a una síntesis de esa información. Y en cuarto lugar, tiene que expresar una opinión que se adapte a una escala que uno le está proponiendo. Todo eso en 2 segundos. Entonces, el cuidado que hay que tener en la forma de preguntar
obviamente es cada vez mayor. Y podría seguir con ejemplos, pero me parece que el punto está claro. Cristina, vamos a escuchar. Cristina mencionaba a Juan Pablo Terra y los trabajos sobre la relación de la pobreza de los niños, ¿no? Y yo recordaba un poco lo que decía Pablo, decía, en un momento sentí que tenía que escribir. Es bueno que las cosas queden escritas, ¿no? Porque los pensamientos, las reflexiones, las advertencias que hizo Juan Pablo Terra en su momento quedaron escritas. En su momento tuvo repercusión, pero tuvo una repercusión más limitada y se valoró más con el tiempo lo que él había dicho en su momento. Quizás si se lo hubiese escuchado antes, se podía haber actuado antes. Pero digo, es bueno que queden las cosas escritas. Sí, eso que tú decías es así. Por suerte lo escribió. Igual a mí me da una mezcla de respeto a alguien que tuvo tanta visión, y a veces me da tristeza porque pasaron muchos años para que el país tome esto como una prioridad. Y es lo que, bueno, es en lo que intentamos hacer, porque hoy, como tú decías, la burocracia, sí. Yo siempre he trabajado en el Estado y está bien los controles que tiene que tener el Estado. Pero les voy a contar una cosa y capaz que, bueno, total. Yo soy funcionaria ahora no renuncié, de los servicios de salud del Estado, y cuando me evalúan en el año 2000 que paso a ocupar a dirigir en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Presidencia, Programa de Uruguay Crece Contigo, soy pediatra desde el año 94 en esa institución y nunca tuve menos de 19, 20 puntos, y los que son funcionarios públicos saben que es el máximo. En ese año, yo en el año 2010 y 2011 representaba un equipo de trabajo donde veníamos trabajando el año 2005 en lo que son mejorar los servicios de atención a la salud que repercutan en los niños, en los adolescentes y en las mujeres. Y ustedes saben que cuando uno va trabajando y va bajando indicadores, sobre todo de mortalidad, más tiene que trabajar en calidad, en mejorar indicadores, porque la fragilidad, y cuando baja, por ejemplo, mortalidad del Uruguay infantil, somos el tercero en América Latina, mortalidad materna el segundo después de Canadá, pero eso requiere un trabajo cada vez mucho más fino, porque es lo que se llama la mortalidad dura, y a mí me gusta trabajar en calidad de los que sobreviven y en derechos. Y bueno, y ahí en el 2010-2011 tuvimos algunas dificultades vinculadas a la gestión. Entonces, cuando una funcionaria que estaba por arriba mío, en el año 2011 me evalúa, tuve una evaluación muy mala, que siempre no tuve nunca, 19, 20, desde que era funcionaria. Pero cuando por supuesto que no se sentó conmigo a hacerme la devolución, ¿no? Porque esa gente en el Estado es bastante mediocre, digamos, ¿no? Entonces me manda una funcionaria administrativa que me conoce hace muchísimos años y sabe que me puedo equivocar, pero trabajo y escucho a los que saben más que yo. Y no se animaba a mostrarme el formulario, pero después me quedé tranquila y nunca recurrí, porque dije, bueno, esto es tener coherencia. Me evalúan que no cumplía los lineamientos institucionales, entonces, ni los procedimientos que requería la institución. Entonces, como ahí me quedé conforme, porque en ese momento yo reclamaba que la institución tenía que trabajar mucho mejor en generar servicios de calidad para mejorar la atención de los niños. Entonces dije, bueno, por lo menos es una coherencia entre que me evalúa y yo, porque si hubiera seguido los lineamientos institucionales, hubiera hecho la plancha. Entonces, es así, el Estado tiene sus reglas, pero siempre he seguido las reglas del Estado, pero en el Tribunal de Cuentas nadie quiere que caiga un expediente que tiene que ver con nosotros, porque lo seguimos y no sufrimos. Bueno, creo que acá hay gente de economía, esas cosas no me voy a poner irreverente, pero sigo los expedientes para allá y para acá, porque si no, no salen las cosas. Mientras que decidimos un expediente, el 80% del cerebro de un niño crece en los 2 primeros años de vida, y hay expedientes que le hemos celebrado cumpleaños anual, donde significa la vida de muchos. A mí me ha tocado definir, en un año donde no teníamos el equipamiento necesario, hace muchos años, qué gemelares yo ponía en una incubadora que funcionaba y cuál tenía dificultades. Entonces, a veces les digo a los que deciden desde un escritorio que hay que sentirse parte de lo que estamos haciendo en el diseño de las políticas públicas. Eso no quiere decir que nunca, por suerte, el Estado nuestro tiene una transparencia y niveles de corrupción muy bajas, pero también hay veces, Antelis, una experiencia de no sé cuántos, a ver, Luis, expedientes que había
para procedimientos para agilitar un expediente se podían reducir a 3. O sea, creo que el Estado uruguayo, la reforma del Estado uruguayo, tiene que ver muchísimo con eso. Entonces, por supuesto que requiere todo un diseño de las políticas públicas, pero nunca perder el norte por los cuales uno está en estos lugares. Yo siempre digo, si duro 2, 3 meses, 4 meses, un año, se verá. Pero lo que sí creo que uno tiene que representar es un tema que los políticos en este país estamos descalificados, que los que estamos en lugares del Estado también. Yo hoy si estuviera en el ejercicio privado, yo antes tenía 5 veces más ingresos de los que tengo hoy. O sea, creo que represento a muchos funcionarios que intentan desde el ámbito estatal y privado nunca perder el lugar donde está la gente, y por eso es que creo que los diseños de políticas públicas en el Uruguay requieren mover un poquito la modorra. Y en el caso de lo que tiene que ver con las políticas de infancia y adolescencia, les digo, en el programa que yo coordino, un país que está muy preocupado, siempre les digo, por la educación y la seguridad. Todos los países de América Latina, cuando uno ve, y esto sí, hay muchos economistas acá, no sé si ustedes conocen Jay Heyman, es premio Nobel de Economía, lo ganó en el año 2000, Universidad de Chicago, con Carneiro, ganó el premio Nobel de Economía demostrando lo que es la tasa de retorno a la inversión. Los países que invierten en políticas familiares generosas, de apoyo a las familias, desde la etapa del embarazo y en los primeros años de vida, ese individuo, al llegar a la etapa adulta con 18 años, es un individuo que le retorna por cada dólar entre 8 y 18 dólares. Entonces, a mí me gusta hablar de un enfoque de derechos, de igualdad de oportunidades, pero cuando uno también maneja recursos, tiene que saber que los recursos son finitos. Entonces, ese retorno a la inversión va cayendo después en capacitación laboral, reinserción, trabajo con población por fuera de la inserción social con delictividad. Entonces, un país que está tan preocupado por la educación y por la seguridad, tenemos que ver que las habilidades socioemocionales, cognitivas, el aprendizaje de la matemática, de la lectoescritura, todo sucede en los primeros años de vida. Nunca hay que ser determinante, porque todas las etapas de la vida son importantes, pero en una mirada de ciclo vital hay que saber que hay 2 etapas en la vida que son más que importantes, que es la primera infancia desde el embarazo y sobre todo los 2 primeros años de vida, y después hay otra etapa que es la adolescencia temprana de 10 a 14, que es cuando las habilidades socioemocionales tienen muchísimo de consolidarse. Y el Uruguay ha hecho su retorno a la inversión a la inversa. Recién ahora su gasto público social se está corrigiendo. Ha tenido un sesgo pro adulto históricamente, en el cual empezamos a invertir en los niños cuando empiezan la escuela. Y quizás ahí, es como dijo Jane Heyman, es llegar un poco tarde. Así que el Uruguay se debe políticas generosas desde esta etapa de la vida, que el derecho. Hoy, miren, hoy, no sé si ustedes van a ver en los medios, hoy se hace la difusión pública de la primera encuesta que tiene nuestro país hoy, de indicadores de salud, desarrollo, pautas de crianza y vinculación con problemas sociales, que lo hicimos, propuesto por el programa Uruguay Crece Contigo, al Instituto Nacional de Estadística, con fondos del Banco Mundial. Eso recién me doy cuenta ahora que estoy en este lugar. El fondo... trabajamos con economía, ustedes saben que a veces hay recursos ahí boyando, los identificamos, en eso también tenemos un poco de astucia, de ver que estaba eso ahí, y economía, por suerte, lo identificó totalmente y fortalecimos al INE, porque también es otra tentación. Vieron que en el Uruguay todo el mundo quiere hacer lo que hace el otro. Yo de salud cuestiono y critico la política de vivienda y no me doy cuenta que yo tengo que controlar bien a los niños y hacer lo que tengo que hacer en salud. Vivienda dice que no le puedo hacer vivienda a la gente porque la salud mental es un desastre de la gente. O sea, ese es un problema. Pero nosotros fortalecimos al INE con una tentación de quizás hacer otro dispositivo. Y dentro de la encuesta básica de hogares identificamos 3.000 hogares donde hay niños pequeños, y por primera vez hoy, ahora a las 12 fue en la Torre Ejecutiva, hicimos ese estudio con el INE, y les digo a los que están vinculados a la investigación, en 15 días va a estar colgado en las web, en las páginas, porque eso precisamos que quienes están en el ámbito académico, Ignacio, todos los que estén acá, tomen de eso y de otra cosa que les voy a decir, que es un fondo sectorial que promovimos en investigación en primera infancia con la ANI el lunes, que a partir del 5 de mayo son fondos concursables para que este país destine recursos en investigación en primera infancia y que el sector académico investigue con una metodología de identificación de problemas, porque eso es otra cosa.
siempre soy muy respetuosa al ámbito de investigación, pero los que estamos en políticas públicas precisamos que el ámbito académico diseñe políticas públicas que se adapten a los problemas que hoy tratamos acá, que son los que tiene la gente. Entonces, a partir del 5 de mayo está un fondo sectorial de 8 millones de pesos destinados, ustedes pueden leer las bases, con la ANI, a investigar en primera infancia. Y esta encuesta que les digo hoy que hicimos el lanzamiento fue entre el INE, el Instituto de Laudelar de Economía y Administración de la Universidad de la República, liderado por la economista Andrea Vigorito, y nosotros que hicimos un trabajo intersectorial muy fuerte. Y cuando construimos las preguntas, ¿qué tiene Uruguay Crece Contigo y otros programas dispositivos en el hogar? Ustedes no vieron que los pediatras a veces le decimos a todas las mamás, madre, horrorosamente, de una forma impersonal, ¿no? O ¿por qué las familias de Uruguay Crece Contigo el 32% tenía anemia y son los sectores más vulnerables? Logramos que al final del trabajo el 9% se reduce al 9%. Las prácticas de crianza violentas en el 75% de esos hogares, y después de trabajar con esas familias desde la empatía, no le leían cuentos, no festejaban los cumpleaños de los niños, no los tenían a UPA. Esas cosas que son tan básicas son las cosas que hace que cambien, pero desde ponerse en el lugar del otro. Cuando uno hace un dispositivo desde un lugar imperativo, y los que estamos en la salud y los médicos, sobre todo, somos bastante imperativos, y basta que uno esté del otro lado para saber que nadie funciona prepo. Si a mí no me convencen de que consumir alcohol en el embarazo realmente no está vinculado a la cantidad de consumo, sino al trasplazo transplacentario, eso puede dañar el feto, voy a seguir tomando una copita y brindando. Entonces, eso es lo que hemos hecho en el programa. En la encuesta, nosotros trabajamos con la gente del INE tratando de hacer preguntas que fueran amigables desde la comprensión y desde el trabajo en el hogar, y eso hizo que hoy esta encuesta, que les digo, la pueden usar, va a estar de difusión pública, sea de acceso. Es eso, creo que cuando políticas públicas, ámbito académico, la realidad de la gente, todo está en conjunción, ahí vamos a poder mejorar un poco la efectividad de las políticas públicas. Bueno, vamos a ir terminando con una reflexión. Yo tengo una reflexión y una pregunta. La reflexión es general, la pregunta es para ti, Cristina. Lo voy a mirar. Con los micrófonos te llevas mal vos. Soy muy imperativa. Bueno, no, la reflexión es de alguien del público que dice: la clave es ver al supuesto más detenidamente y con empatía, con un procedimiento básico flexible que permita su adaptación a contextos particulares, donde el conocimiento previo o automatismo no permita el avance para ejecutar la acción efectivamente, ser guía u orientador desde la especialidad e interactuar con otras, trabajo colectivo y de áreas. Lo dejo como una reflexión, ahora para la reflexión final de ustedes. Y la pregunta que es para ti, Cristina, dice que bueno, vos hablaste del tema de que nos va la vida con la protección a los niños, y te pregunta sobre instrumentar políticas concretas, haciendo referencia a la situación de niños en escuelas rurales que conviven con campos que tienen fumigación permanente y que puede afectar la salud de ellos. Vamos por la ronda y reflexiones, y en el caso tuyo te dejo la pregunta. Sí. Mire, una cosa que quería remarcar es bastante increíble cómo se perciben diferente una misma opción si es presentada de forma diferente. Por ejemplo, hay muchos ejemplos donde si le presenta a un paciente una opción de una operación o de un tratamiento, se les dice, ese tratamiento tiene el 20% de probabilidad de, si lo hace, de muerte. O si le dice, tiene el 80% de probabilidad de sobrevivir, la percepción de los individuos cambia completamente. Son las mismas probabilidades. Si tiene el 20% de un éxito negativo, es porque tiene 80% de un éxito positivo. Pero dependiendo de cómo se lo presenta, tiene unas diferencias que no se pueden explicar si uno fuera pensando de verdad de una forma deliberativa. Entonces, sí, si bien yo creo que sí, pensando en individuos como actores racionales, en el sentido pensando del punto de vista de la economía estándar, sí puedes tener puede llegar bastante lejos con políticas, o sea, en el sentido que precios importan, acceso es importante, pero lo que sí me parece es que todo esto, este informe, todas estas nuevas reflexiones nos hace entender es que, pero no es suficiente.
porque sí es cierto que si bien tú tienes buenas intenciones y los programas están incluso de una cierta forma bien diseñados, sí están bien diseñados en papel, pero después la forma en que vienen recibidos por los individuos no es la que se piensa, entonces pueden tener efectos negativos o inútiles, puede ser, y los recursos son limitados, entonces también hay que pensar en el desperdicio de recursos, porque como usted hablaba del pozo que no se utilizó, ese pozo significó mucha plata, y hay muchos ejemplos con la construcción de como baños para la defecación al aire libre, que causa diarrea y muerte de millones de personas todavía hoy en día en mucha parte del mundo, en que el problema de que la gente no va a los baños y entonces hay, ¿cómo se dice?, las aguas se ensucian y entonces los niños... pero se ha demostrado como la pura construcción de baños no soluciona el problema. El problema tiene que ver con, muchas veces en los baños lo que hacen, construyen los baños como es la mejor construcción en el pueblo, le ponen semillas, le ponen las cosas más preciosas que ellos tienen para cuidarlas. Porque es de verdad tratar de entender cómo las personas piensan, ¿qué es que lleva a las personas a hacer una cierta cosa? Y yo también creo que de una cierta forma es ¿qué es que nosotros pensamos? Porque de una cierta forma es también decir, bueno, lo hace así porque no entienden, porque es como minimizar o darle menos valor a la acción. Interpretar una acción bajo nuestros ojos, y muchas veces no es esto. O sea, hay de verdad que entender del punto de vista de los individuos cuál es. Y muchas veces yo creo también tenemos un poco esta idea de que, no sé, que no, sí, los padres en algunos ambientes socioeconómicos más vulnerables, donde no tienen mucha plata, se cree como que, no, pero no le leen a los niños porque no les dan importancia, o porque no le importa mucho de los niños, porque tienen muchos niños, y entonces, pero muchas veces no es eso, es simplemente que no tienen el tiempo, o quizás no saben leer, o quizás no tienen ni un libro porque no lo han podido comprar y viven en un ambiente en que no hay acceso a eso. Entonces, cambiar un poco la perspectiva y la empatía en el sentido de que quiero entender por qué esas personas, porque si lo están haciendo, quizás tiene una razón que tiene un valor, no es que no tenga valor simplemente porque no es la más correcta. Creo que eso nos ayudaría mucho más en diseñar políticas que pueden ayudar. Gracias. Juan Pablo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo Anna. Quiero juntar algo más. A lo mejor, como soy griego e italiano, me dicen que a veces es un poco dramático o trágico, y voy a poner un ejemplo un poco en negativo, sobre algo que, si ustedes piensan, que ha estado el fracaso más grande de la comunicación. Si ustedes le dicen, hay una conducta que puede llevarlo a la muerte, que lo puede afectar grandemente, y es muy sencillo cambiar, uno piensa que con la comunicación te informo y tú cambias. Bueno, pensamos al tabaco. Tomó 20 años de campañas, de información, todo lo sabe. Yo no quiero pedir a nadie que fuma aquí, pero seguro alguien fuma. Ahora, ¿por qué no funcionó? Hay muchas razones y no entro en esto, pero cuando al fin se lograron unos resultados, la misma campaña que se lograron, el grupo que diventó muy fuerte con fumadores en Estados Unidos fueron los adolescentes. Entonces se hicieron la misma campaña, total fracaso, total. ¿Por qué? Porque la manera de percibir, y la campaña era, te vas a morir antes, te vuelves enfermo, te vienen las arrugas. A 20 años uno piensa que es inmortal, no va a pensar que un día puede morir. Y entonces los éxitos más grandes en ese sentido que se lograron en Estados Unidos fueron por grupos de adolescentes que hicieron campaña directamente con adolescentes sin mencionar nunca los daños que hace el fumo, diciendo no fume, nunca lo han dicho. Lo que decían mostraban cómo las grandes multinacionales de tabaco estaban manipulándolo para ponerlo a fumar. Entonces, por esto yo estoy fascinado con ese informe, porque abre una nueva manera de comprender cómo tenemos que llevar el cambio. Gracias, Pablo. Sí, casi en la misma línea o complementario con esto,
tomando algún comentario tuyo, Ana, sobre que no solo importa la opinión o la visión de los propios beneficiarios, sino también la del contexto social más amplio, porque toda política pública se inscribe en un contexto social que le da legitimidad o no a esa política pública, y a veces la condiciona. Esto, por más que es medio evidente, no siempre se explicita, y de hecho en general está bastante oculto la dimensión de cuánto importa el contexto público influye sobre la política. Hace algunos años, por allá por el 2006, en Uruguay se empezó a discutir la posibilidad de implementar energía atómica. Y vino una consultora muy importante de la Organización Internacional de Energía Atómica, le hicieron una entrevista en un periódico Uruguay, y fue absolutamente descarnado. El titular del diario era: sin una opinión pública a favor, es imposible implementar energía atómica en Uruguay ni en ningún otro país. ¿Qué estaba diciendo? Una política tan relevante para el país como es la política energética, de la cual probablemente no hay demasiados especialistas, ¿quién determina la política energética? Bueno, uno diría, a veces el ministro. Bueno, sí, el ministro, pero esta tipa que venía a implementar la política energía atómica en el mundo decía: sin opinión pública favorable, esto es imposible. Entonces, la estrategia diseñada por el gobierno uruguayo con el Organismo Internacional de Energía Atómica era trabajar 2 años en sensibilización de la opinión pública para después, ese era el primer paso. Si eso se lograba, entonces después se venía la discusión de la planta o no la planta. Bueno, en el medio pasó lo de Fukushima y todo se vino, no se habló más de energía atómica en Uruguay. Entonces, los contextos importan, también en políticas sociales. El Estudio Mundial de Valores que mencionaba Nelson ha mostrado algunos cambios importantes, por ejemplo en Uruguay, sobre las visiones sobre la pobreza, que son cambios que son realmente relevantes y que hay que tomar en cuenta desde la política pública. Hace 10 o 15 años en Uruguay, cuando uno preguntaba en Uruguay sobre la visión sobre la pobreza, el 85% de los uruguayos decía: en Uruguay hay pobres porque el gobierno no ha hecho lo suficiente por los pobres. Y el gobierno tiene que hacer más. Eso, después de la implementación del plan de emergencia en el 2005, empezó a cambiar, y en esta última medición del Estudio Mundial de Valores muestra que cambió aún más. Ya hoy empieza a crecer de manera importante la proporción de gente que dice: no, los pobres son pobres porque ellos lo deciden, y el gobierno está haciendo demasiadas cosas por los pobres. Eso es complicado. Es complicado en 2 sentidos. Uno debe operar desde ese punto de vista, desde el diseño de política pública, pensando en otras alternativas, o operar sobre los estereotipos, que también mencionaba Ana, porque los estereotipos, que a veces son justos y a veces son injustos, en Uruguay se dio mucho esto de que con el dinero de ingreso ciudadano la gente se compraba televisores, si está bien o mal, pero eran una minoría. Sin embargo, eso ayuda a configurar un estereotipo social contrario al beneficiario. Entonces, ya sea trabajando sobre el estereotipo o trabajando sobre políticas públicas que eventualmente compensen a otros sectores, probablemente desde el diseño de política hay que tomar este contexto en cuenta, porque puede llevar a un éxito o a un fracaso de la política en su conjunto. Entonces, los climas de opinión obviamente son relevantes. Gracias, Nacho. Bueno, Cristina, quedaba la respuesta y tu reflexión. Sí. No, la respuesta con respecto... ¿Esto te aprendimos? La respuesta con respecto a la incidencia de los niños en el área rural y cuánto, bueno, eso estamos trabajando con la Dirección hoy de Salud Ocupacional y Ambiental, que la dirige la doctora Carmen Siganda, porque ustedes saben que cada día más todo lo que tiene que ver con la salud ambiental repercute en la salud, y todo lo que tiene que ver con las políticas del medio ambiente. Entonces estamos identificando lugares donde puede haber determinadas áreas que puedan estar influyendo en la salud infantil, y hay estudios con la Universidad de la República que estamos trabajando, así que es por ahí que les puedo ir contestando, y si alguien quiere más después se acerque y le digo con mayor precisión. Y con respecto a eso que decía Ignacio, sí, me moviliza y mucho, porque yo creo que la opinión pública es muy importante. Cuando fue el PANES, cuánto las transferencias monetarias, como la TUS y las asignaciones familiares, han incidido. La mejor política que se tiene para reducir la pobreza es el empleo y los salarios. Y el Uruguay ha instalado eso. Cuando nosotros trabajamos en Uruguay Crece Contigo, imagínense, mucha gente, también de la izquierda, muy formada, nos criticaba que teníamos un programa totalmente focalizado, dirigido a solamente trabajar con los pobres.
El programa tenía el objetivo de consolidar en el Uruguay un sistema de protección integral dirigido a la primera infancia, con una combinación de acciones universales y acciones focalizadas. Lo de la encuesta, lo del fondo. Hoy en cada una de las maternidades del sector público y privado se entrega un set con una concepción de que cada niño cuenta, con libros de cuentos, con juegos didácticos. En este UNICEF es con lo que lo pudimos hacer al inicio, por un trabajo de colaboración de UNICEF bastante importante en el programa y sobre todo en el diseño del material que acompañó la entrega de este set. Ustedes vieron que está la concepción hoy del sistema de cuidados, porque en el tema políticas de infancia, ese derecho a que hoy las personas en el Uruguay, hoy en la encuesta van a ver, hay dos resultados que son impactantes. El 46% de las mujeres que tuvieron hijos relatan que no fueron planeados. No quiere decir que no fueron queridos, le digo porque aquí es sociólogo, psicólogo, y usted sabe, yo tengo un problema, quedo media biologicista en el ambiente de las ciencias sociales y en el ambiente médico me dicen que tendría que haber sido licenciada en trabajo social. Entonces, les digo que toda tiene una complejidad que es, ustedes observen, el 46% no quiere decir que no quiera a su hijo, sino que por más que el país tiene una política de salud sexual y reproductiva universal, no planificó ni deseó a su hijo en la concepción o en la gestación, no quiere decir que no lo quiera a su hijo. Pero después hay otro dato, el 47% de los niños que no viven con sus padres no reciben ningún tipo de remuneración, ni apoyo afectivo ni económico. Si tendremos que modificar leyes y somos hipócritas en cómo queremos y cómo protegemos a los niños en nuestro país. Entonces, eso les decía cuánto la opinión pública tiene muchísimo que ver con esto. Y no, el Uruguay no puede avanzar, estamos convencidos que es en políticas de cuidado, en políticas universales. Hoy una mujer trabajadora del sector, yo a veces pongo un ejemplo y soy cuidadosa, pero la Universidad de la República no tiene centros de cuidado gratuitos para sus estudiantes universitarias que decidan tener hijos jóvenes con determinadas oportunidades y puedan conciliar su culminación de su trayectoria educativa junto con la crianza de sus hijos. O sea, ahí tenemos dificultades y por eso la apuesta a un sistema nacional de cuidados que dé respuestas a la conciliación del derecho a las familias a criar, a desarrollarse y al cuidado de sus hijos. Pero a su vez, cuando uno escucha que el Uruguay no puede avanzar si no trabajamos tampoco con esa población tan vulnerable que no la queremos ver porque nos rechina, porque decimos que son vagos, que viven de las transferencias y nadie puede vivir de las transferencias. Tenemos que generar hábitos de trabajo, es verdad, pero no es fácil. El 80% de estas mamás que hoy son jefas de hogar no terminaron la educación primaria básica. Entonces, si no vamos deconstruyendo, hoy cuando Ana decía, nosotros trabajamos, y les quiero decir para que no vea una cosa, los hábitos de lectura, de escuchar música, y nosotros les damos los instrumentos, pero hacemos un trabajo de educación en el hogar, de reinserción educativa con las mamás que puedes, de reinserción laboral de las mamás que tienen posibilidades y paralelamente centro de cuidados de los hijos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el programa, solo el 13% de estas mamás estaba vinculada sus hijos a un centro de educación inicial o primera infancia. O sea, tenemos que trabajar muchísimo, pero como opinión pública, yo siempre les pido, ahí viene un economista, que es Javier de Aedo, ha escrito mucho sobre la importancia y desde otro sector diferente al que yo pertenezco, ha hecho una apuesta también muy importante a lo que son las políticas de primera infancia. Y si hay un tema que a los uruguayos nos debe preocupar, es este. Yo los convoco a lo que hicieron los nórdicos en el año 38. En el año 38 los nórdicos se fueron poniendo de acuerdo, todos los sectores sociales y todos los partidos políticos en ese momento, porque las políticas de primera infancia y trabajo con la población más vulnerable no se resuelve a corto plazo. Entonces requiere un acuerdo ciudadano y a los políticos siempre nos gusta mostrar resultados a corto plazo. Si el Uruguay en estas cosas no nos ponemos de acuerdo, transitaremos más, menos, unos, otros, pero el Uruguay no va a mejorar sus indicadores de convivencia social ni de educación. Bueno, veíamos mucho, digo, cómo importa a la hora de diseñar e implementar políticas públicas conocer, saber cómo. Y a su vez también la importancia, y yo lo veo como periodista, que la gente conozca los porqué,
conozcan las políticas que se implementan, conozcan los por qué. Muchas veces en varios planes uno ve que se pudo haber hecho un gran trabajo previo y se fracasó en cómo comunicar una decisión y la gente la decodifica y la entiende mal. Y eso, digo, no quiero empezar con ejemplos, pero los iba escuchando a ustedes, iba recordando muchísimos casos de eso. Y en esos hay una interacción de lo que pueden ser autoridades, también medios de prensa, o qué se prioriza. Yo escuchaba a Cristina lo que hablaba de lo que se presentó hoy y después quiero ir a ver qué es lo que hay. Y muchas veces de repente eso pudo quedar tapado por otro hecho que pasó en el día, que pudo ser hasta anecdótico, pero que quedó y que deja tapado un episodio. Y desde las autoridades se siente frustración por eso. En realidad debe haber una responsabilidad de todos, decir, bueno, a veces desde un gobierno o de la oposición o del ámbito político, dice, ¿por qué esto no trascendió? Y se le echa la culpa a los medios. Y capaz que también había culpa de cómo se transmitió. Y digo, yo ahora veo también en el platea gente vinculada al tema de seguridad social, y Ignacio hablaba de una pregunta que alguien, un cliente le había dicho en una encuesta, qué importante es para los jóvenes entender lo que es integrarse a un sistema de seguridad social y de previsión social, y a veces es difícil. Yo lo he visto a veces hablar con alumnos que empiezan a trabajar y decirle, bueno, viste, tenés que hacer este trámite, ¿cuándo me voy a jubilar? ¿No? Digo, esa situación de repente de no tomar conciencia. Bueno, y uno le echa la culpa al joven y capaz que en realidad hay otro problema en cómo se ha difundido eso. Creo que hay aportes muy interesantes, evidentemente el trabajo es muy bueno, y de la misma forma que Cristina venía con algunas dudas, es decir, venía ayer a las 2 de la mañana leyendo, yo ahora estaba en una tertulia política con otra gente, no voy a decir con quién, pero yo venía con una preocupación, que era, el trabajo es bueno, ¿cómo lo van a presentar? Yo he visto muchos colegas tuyos excelentes que a la hora de presentar no transmiten bien, y esto también hace. En el caso tuyo no te lo digo cumplido, pero fue una excelente presentación y eso ayuda mucho. Eso es tan importante a veces como el contenido, para contagiar el entusiasmo, como pudo ser con Cristina, o para poder tratar de entender esto, después uno va a profundizar. A Ara Frutero, del Banco Mundial, espero pronunciarte bien, Paolo Mefalopoulos. Sí, perfecto. Cristina Lustenberg, Ignacio Suaznar, ninguno González, Fernández, como yo. Bueno. Muchas gracias a todos, muy enriquecedor, muchas gracias a ustedes por haber participado y que esto sea un buen aporte. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.